Señor les bendiga muy grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Diarpa Media, a través del canal de YouTube y en el podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. De parte del Señor quiero compartir con ustedes en este día un mensaje que hemos titulado La Mesa de los Leprosos. En anteriores mensajes recientes hemos hablado un poco de la relación que la iglesia debe tener con el mundo para cumplir el propósito con el cual en él ella fue establecido. Sin embargo, a partir de este mensaje quisiera que comenzáramos a entender un poco la posición exacta y la visión que nosotros deberíamos tomar para que el cumplimiento de ese propósito sea realmente efectivo, si somos capaces de entender la visión correcta que del mundo nosotros debemos tener. He tomado un ejemplo a partir del cual en este mensaje nosotros podemos comparar el pecado del mundo con la lepra. Es por eso que quisiera que comenzáramos por ir a lo que nos habla la Sagrada Escritura en el libro de Levítico en el capítulo 13 versos 45 y 46. Dice la palabra del Señor: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esta porción de la palabra nos da una idea de cómo bajo la ley era visto a aquellas personas que sufrían de la lepra. La condición de quienes la sufrían iba más allá de una simple condición o de una dolencia física, sino que aún repercutía en su condición o en su situación social. De una u otra manera nos pasa algo similar con el pecado en este tiempo contemporáneo, donde podríamos decir que es la lepra de este siglo XXI de uno u otro modo. Es decir, quiero que nos imaginemos por un momento si viviésemos todavía bajo la ley, si de repente en este día cuando llegásemos a un lugar nos tocaría entrar gritando: soy pecador, o este es mi pecado en particular. O capaz que colocarnos una camisa que aquí en el pecho tuviera escrito el pecado con el cual de repente estamos lidiando, aunque por ahí algunos por ahí pueden estar aún consintiendo. Sin embargo, no vivimos bajo esa idea de la ley, pero eso nos da una idea de cómo el pecado en su naturaleza, al igual que la lepra de algún otro modo, se convertía en un efecto que de alguna u otra manera significaba vergüenza, ¿no? Que generaba rechazo. Por eso la palabra del Señor nos muestra que la condena para aquellos que vivían con la lepra no era nada distinta a la soledad. Estaban condenados a vivir apartados y segregados de los demás. Esto de algún modo me hace pensar un poco en cuál es la posición que nosotros en la iglesia estamos tomando con respecto a las personas que por ahí afuera en el mundo se están perdiendo en el pecado. Somos de los que segregamos, somos de los que señalamos, condenamos a aquellos que simplemente por desconocimiento del plan de salvación o por desconocimiento de las cosas que son o no son agradables al Señor, conviven con el pecado diariamente en medio de su ignorancia. El problema realmente no es el pecado a partir de este mensaje, sino la visión que como iglesia nosotros podemos tener al respecto y la actitud que nosotros podemos tomar. Es por eso que nosotros podemos darnos de cuenta que de repente nosotros no estamos viviendo bajo esa ley, sino que vivimos bajo la gracia que nos es dada a través de Cristo Jesús. Sin embargo, ocurre algo particular, y es que nuestra lepra contemporánea, que hemos llamado pecado, nos hace inmundos y no nos hace aceptos delante de la presencia del Señor. Tanto en la gracia como en la ley, esto no cambia, esto es inmutable. Sin embargo, si nosotros decimos vivir bajo la gracia, sería interesante que comenzáramos a entender y a descubrir cuál es la visión que Jesús tiene ante la lepra. Para lo cual quiero invitarlos para que vayamos al Evangelio del apóstol Lucas en el capítulo 17 y leamos de los versos 12 al 14. Dice la palabra del Señor: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando analizo un encuentro de estos leprosos con Jesús, lo primero que veo es la predisposición con las cuales ellos están en cuanto al rechazo. De repente pensarían: no podemos acercarnos a Jesús. Por mucho que por ahí digan que es el Mesías prometido o que es el Hijo de Dios, vamos a conservar la distancia porque simplemente la ley nos lo obliga. Vamos a estar de lejos para que de repente de este Jesús Hijo de Dios tampoco nosotros vayamos a experimentar el rechazo que el resto de las personas nos están dando. Por eso la palabra del Señor nos enseña que los hombres se pararon desde lejos, pero aún desde la distancia clamaron a este Jesús diciéndole: ten misericordia de cada uno de nosotros. Continuando con el análisis que esta porción de la palabra nos da, a mí me llama mucho la atención algo bien interesante que Jesús habla, y es en cuanto a su respuesta. Jesús envía a estos hombres a que vayan hacia los sacerdotes. De repente uno pensaría, dentro de su lógica, en el conocimiento que tenemos de los procederes de Jesús, que Jesús habría podido hacer otra cosa como que lanzar una palabra de sanidad, o habría podido escupir en el suelo, hacer un poco de barro y colocarlo en las llagas de los leprosos, se habrían secado.
O podría haber lanzar una palabra y decir, váyanse, su fe los ha salvado, o alguna cosa por el estilo que de repente en otros pasajes de la Biblia vemos. Sin embargo, es interesante lo que Jesús habla en esta porción y le dice simplemente, vayan, preséntense donde los sacerdotes. Esto me hace meditar un poco acerca de qué pudo haber en la mentalidad de aquellos hombres, de aquellos leprosos. De repente hubieran podido pensar, ¿y para qué vamos a ir allá? Lo más seguro es que vayamos allá y nos van a rechazar, y nos van a señalar, nos van a sacar a las patadas o a los golpes, porque este no es un lugar en el cual nosotros tenemos que estar. Estamos condenados por la ley a estar simplemente lejos y apartados y no podemos acercarnos. Sin embargo, hay dos cosas bien interesantes que a partir de esta porción de la palabra, de esto que sale de la boca de Jesús, nosotros podemos hablar. Primero, el entender que cuando nos movemos en obediencia conforme a lo que el Señor habla, conforme a una palabra que se desprende de su boca, podemos ser liberados de cualquier lepra de pecado que nosotros hasta el día de hoy podamos estar atravesando o podamos estar viviendo. Y lo segundo, me enseña cómo a pesar de nuestras lepras nosotros tenemos que buscar siempre el acercarnos delante de la presencia del Señor. Muchas veces las personas se encuentran con dos escenarios distintos en cuanto a venir a la iglesia. Me refiero a la gente del mundo. El primero de ellos es muchas veces no acercarse a la iglesia porque consideran, no, es que usted no sabe el pecado que yo tengo y por eso de repente no me considero digno de acercarme a la iglesia. Y precisamente la iglesia está hecha para pecadores. La iglesia no está diseñada para gente perfecta y sacrosanta que nunca peca, sino que por el contrario, venimos a la iglesia para acercarnos a ese sumo sacerdote, en el cual en su sacrificio es el único que podemos hallar salvación, perdón de nuestros pecados y sanidad para nuestras lepras. Lo segundo que podemos entender es cómo muchas personas por allá afuera en el mundo pueden tener la misma actitud o el mismo pensamiento de aquellos leprosos de no acercarse simplemente por el miedo o el terror a estrellarse muchas veces con nuestros juicios, con nuestros rechazos y con nuestras condenaciones. Me hace meditar mucho en cuanto al corazón fariseo que de repente algunos todavía pueden guardar en las iglesias, teniéndose de algún modo, no sé de dónde, algún tipo de derecho que consideran tener para juzgar, para condenar y para señalar a las personas, como si acaso ellos la primera vez que hubiesen llegado delante de la presencia del Señor no hubiesen hecho en la misma manera, o capaz que peor. Esto me hizo meditar mucho en cuanto a una experiencia personal que tuve algunos años atrás. En la iglesia donde yo conocí al Señor, durante un tiempo hice parte del coro, en el cual cantábamos varios, cerca de unas 30, 40 personas, y recuerdo que alguna vez en un servicio, casi ya para terminar, el predicador que estaba hizo llamamiento para saber quiénes querían entregar su corazón a Cristo Jesús. Llama mi atención ver la cara de las personas que se acercaban. Venían con sus lepras, venían con sus llagas abiertas, venían con sus heridas. Al compañero que tengo al lado, que tenía mucho más tiempo que yo en la iglesia, le dije, ¿ves la cara con la que las personas llegan? Y él me contestó, sí, así llegaste vos también. Me dijo, tú también llegaste a esta iglesia con tus lepras, con tus heridas, con tus cargas, con tus culpas, con tus heridas abiertas. Y eso me hizo meditar rápidamente y me hizo recordar de cómo yo había llegado así delante de la presencia del Señor. Pero más que recordar mis lepras, me recordó la actitud con la cual, a pesar de mis lepras, el Señor Jesús me recibió a mí con sus brazos abiertos. No le importaron mis lepras, no me lanzó juicios ni condenaciones que realmente me merecía, sino que por el contrario, por ellas, Él pagó por mí, como también pagó por cada uno de ustedes que en esta hora están recibiendo esta palabra de parte del Señor. Eso me lleva a mí a cómo nuestra mentalidad y nuestra idea, nuestra percepción en cuanto al pecado del mundo tiene que cambiar, entendiendo que el Señor ama al pecador aún a pesar de aborrecer el pecado. Como cada uno de nosotros como iglesia estamos llamados a ser imitadores de Cristo en el ejercicio de la misericordia para con aquellos que en su desconocimiento se están perdiendo allá afuera en el mundo. Nadie nos ha colocado por jueces porque ni siquiera el Señor Jesús lo hizo con toda su santidad. Nadie nos ha colocado para condenar o levantar juicio sobre las demás personas, sino para que como imitadores de Cristo hagamos ejercicio de la misericordia y recibamos a aquellos que están necesitando urgentemente ser limpios de sus lepras. Quiero terminar este mensaje con una última palabra que nos habla el Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 26, versos 6 al 7, y que nos habla mucho de la actitud de Jesús en cuanto a los leprosos. Dice la Sagrada Escritura, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Llama mi atención esto. Lo primero es entender cómo el Evangelio y el apóstol Mateo registra un hecho que es muy recordado por el asunto del perfume de alabastro. Sin embargo, quiero invitarlos para que, antes que analicemos nosotros ese suceso, consideremos el lugar donde todo esto ocurre. Nada más y nada menos que en la casa de un leproso. Y eso lanza a mi corazón automáticamente la primera pregunta, y es saber qué está haciendo Jesús metido en la casa de un leproso. La palabra también relata que aparece una mujer que derrama un perfume muy valioso en Jesús, y lanzo yo mi segundo interrogante al respecto, y es ¿qué está haciendo Jesús y qué está haciendo esta mujer en la casa de un leproso?
Y más adelante la escritura nos relata que algunos de los discípulos que se encontraban allí comenzaron a murmurar acerca del asunto del perfume de alabastro. Y yo lanzo el tercer interrogante: ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Y qué están haciendo los discípulos metidos en la casa de un leproso cuando se supone que el leproso se le deja solo, cuando se supone que al leproso no se le visita, al leproso se le aparta y se le segrega de la sociedad conforme a la ley? Y esto comienza a tocar o inquietar un poco mi corazón acerca de cómo de repente estos hombres habían comenzado a dejar un poco de lado de la ley y habían entendido que caminando de la mano de Jesús podían de repente compartir de esa gracia y de esa misericordia que había en él para con los hombres. Esto nos lleva a entender cómo a cada uno de nosotros podemos dejar de lado a veces ese corazón fariseo con el cual juzgamos, señalamos y condenamos el pecado del mundo cuando estamos llamándonos a sanar al mundo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso este mensaje recibe ese nombre: la mesa de los leprosos. Me pregunto si así como Jesús es capaz de sentarse junto con sus discípulos y esta mujer junto con un leproso, si nosotros seríamos capaces de compartir la mesa con aquellos de repente que están compartiendo y viviendo hoy en medio de la lepra del pecado. No para que nosotros nos contagiemos de sus lepras, sino para que al igual que Jesús los contagiemos con la misericordia que en nuestro corazón el Santo Espíritu del Señor ha colocado en nuestras vidas. Termino este mensaje con mi conclusión, en la cual considero que el punto central de este mensaje no es otro diferente a la urgencia de mirar a los leprosos de afuera con los mismos ojos de misericordia con los cuales Jesús nos miró algún día a cada uno de nosotros. No con un corazón fariseo que juzga, señala, critica o condena, sino que por sobre todas las cosas nosotros podamos apartarnos de cualquier tipo de prejuicio y podamos vivir y compartir de ese amor y misericordia que algún día nosotros en medio de nuestras lepras pudimos experimentar de parte del Señor. Creo que todos, independientemente de poco o mucho tiempo que tengamos de conocer de nuestro amado Jesús, de alguna manera, algún momento de nuestra vida también fuimos leprosos. Todos, sin importar el tiempo o sin importar si nacemos en un lugar de una familia cristiana, en algún momento todos hemos sido leprosos de una u otra manera. Y lo mejor que nos pudo pasar en medio de nuestras lepras fue encontrarnos con esa preciosa misericordia de Dios resumida en Cristo Jesús. Es lo que siento compartirte de parte del Señor. Es un mensaje que a mí personalmente tocó muchísimo mi corazón y deseo que también ocurra en tu vida. Y es parte simplemente de lo que el Señor nos permite compartir semana tras semana aquí en la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Como siempre, ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias a este precioso equipo de Diarpa Media, y nos veremos muy pronto en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.